Yo tengo 9:05, bueno, sí, vámonos. Adelante, hermandito. Si quieres abrir con oración. Se congeló, se congeló- sí, se congeló la imagen, Juan Carlos. Ahora sí, ya. ¿Ya? Bueno, vamos a orar, hermano. Listo. Y listo. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar despiertos este día y darnos la oportunidad de venir a escuchar tu palabra, Señor, en este estudio. Te pedimos, Señor, bendiciones para Brenda, que quien va a llevar el estudio. Bendícela, Señor, dale sabiduría y a nosotros danos una mente receptiva, Señor, para entender tu palabra. Te pedimos por los hermanos que nos han conectado, que los bendigas y que los cuides donde quiera que estén, si es tu voluntad, pueda conectar. Y y a los que no, pues eh, que los bendigas también, Señor. Te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Adelante, Brendis. Amén. Ok. Amén. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es la enfermedad de Ezequías. Recordemos que esto fue antes del ataque de los asirios. Él se enfermó antes de ese ataque, porque incluso Dios pues, le dio una señal de que lo iba a salvar de los asirios. Pero bueno, Ezequías colocó este capítulo aquí. No sé si alguien sepa por qué, si tenga algún comentario al respecto, pero bueno, al final de cuentas, así están colocados y no sé el motivo, pero si alguien lo sabe, bueno, pues sería bueno que lo compartieran, si no, bueno, A es, ver, déjame ver si entendí bien, Brendis. Porque sí, también leí yo que el capítulo anterior es posterior a este. así es. Y ¿por qué Isaías? Dijiste tú Ezequías, pero es Isaías. Ay, perdón, es Isaías, Isaías. no, ¿por qué lo escribió aquí? Este Ezequías tuvo un hijo que se llamaba Manasés, ¿no? ¿Se acuerdan? Ajá, sí, Ese fue malo, Manasés, ¿no? soy malo, sí. Ok, entonces, que para hilar lo de Manasés con el cautiverio, porque ya después bueno, viene ahorita el capítulo después, el 39, que es como la conclusión de esto, y ya después empieza ya se llevan cautivo a Judá, pero a partir del 40 comienza lo que es la salvación de Judá, ¿no? Algo así leí yo, no entendí muy bien tampoco, pero eso fue lo que yo leí, que sí que este capítulo o sea, no está cronológicamente acomodado. No Exacto, sé sí. si Armand Matthew Henry le escuchó algo él. No, tiburón. Bueno, tengo entendido que Isaías lo puso estos capítulos a propósito con el fin de que prepararnos en estos dos capítulos, que son el 38 y el 39, eh, para, para que nos fueran preparando y que nos fuera explicando, o sea, que tenía la explicación de que después de los capítulos viene ya lo que son el cautiverio de parte de Babilonia. Pero primero, pues, no es como un capricho lo que hace Ezequiel, Isaías, pero sí los conformó de esa manera, para dar eh, poder entender los capítulos siguientes, que son el 40 y el 42, y luego 30, 43, 46 y 47, que habla del cautiverio de Babilonia. Prácticamente el 38 y el capítulo 38 y 39 vienen siendo ya lo que primero dice que es que Ezequías en el 36, 37 nos da a entender que se comporta como una persona piadosa y, y sumisa al Señor. Pero en los siguientes capítulos, el orgullo hace que provoque una desgracia nacional y por lo consiguiente el castigo hacia el
cautiverio por Babilonia, 150 años después, pero eh, lo predijo Isaías. Así lo entendí yo. Más o menos es la explicación que di yo, pero bueno, adelante, Brendis. Sí, porque cuando Dios le concede 15 años más, pues tiene a Manasés y aparte se vuelve él orgulloso porque vienen personas de Babilonia a conocer el reino que era muy próspero y les empieza a enseñar el templo, todo lo que tenían de oro, todas las riquezas que tenía y como que se vanagloriaba él, ¿no? Estaba como presumiendo, como dice que con sombrero ajeno, ¿no? Porque pues todo eso era de Jehová, todo eso se los había dado Dios y se los hacía ver a los babilonios como que era porque lo había hecho. Entonces, bueno, pues ahí ya estaba pecando Ezequías y efectivamente ya los Isaías. capítulos 40 en adelante, pues ya es lo del cautiverio, que habla precisamente del cautiverio que hicieron los babilónicos a los de Judá. Entonces, a Oye, lo mejor pero pues, Ezequías, era un buen rey y todo, temeroso de Dios y todo. Y después dio una regadota. Y ujú, me recuerda en el Nuevo Testamento lo que dice Pablo acerca del el que crea estar firme, mire que no caiga. así es. Y eso pasó. Pienso que eso fue lo que pasó con Ezequías, que se sentía muy seguro y de todos modos, después la regó. En el pecado llevó la penitencia. Ajá, así es. Entonces, pues hay que tener cuidado de que, pues no caer, ¿no? Porque muchas veces, eh, no sé, hablando de personas que tienen mucha sabiduría, ¿no? ¿Sí? Eh, cómo ya después no reconocen que se las dio Dios, verdaderamente esa sabiduría viene de lo alto, viene de Jehová, y ya Exacto. empiezan a vanagloriarse ellos mismos. Entonces, pues Dios detesta, pues una de las cosas que aborrece es precisamente el orgullo, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener cuidado en ese sentido. Gracias a Dios, a mí me dio una capacidad eh, pequeña, pero grande para su gloria. Amén. Entonces, eso nos hace tener los pies en la tierra. Además, Pablo dice ahí creo que es también en Corintios, dice, si lo recibiste, o sea, los dones que tiene cada quien, Dios nos los dio, dice, entonces, ¿para qué te va la gloria si te fue dado? No es algo que tú te ganaste o tú te lo buscaste o algo, ¿no? Dios te lo da. Pero cuando dijiste que entonces hay que tener cuidado, yo pensé que ibas a decir, yo por eso no enseño mis tesoros, y ustedes enseñan sus lingotes de oro, porque lo que Ándale. pasa Ay. No, mira, gracias a Dios, Dios me ha dado lo que necesito y es suficiente porque Él sabe por qué no lo da o por qué no lo da. en Entonces, realidad nos da más, más de lo más. que merecemos, ¿sí? Y Bueno, Así es, su ya con el misericordia. hecho de salud y vida en estos días, ya es más que suficiente, ya no podemos pedir más. Así es, amén. yo me Bueno, entonces, emociono cuando vaya cambiando diapositivas. sí, bueno, aquí nada más hice así como una breve reseña de de quién era Ezequías, Ajá. para que más o menos se dieran una cuenta. De hecho, Ezequías fue hijo del rey Acaz, que también Acaz fue un rey terrible, ¿no? Incluso creo que fue el que mandó matar a Isaías. Sí. Fue el esposo de esta Isabel. Fue Manasés, el hijo de Ezequías, No, pero porque todavía más está diciendo que Ezequías era hijo de, ¿quién? Acaz, Acaz. de acá. que Ajá. también fue un rey malo, ¿no? Pero Sí, a ver, es que con tantos nombres, ¿no era Acab el esposo de Betsabé? Ya, desde a mis abuelas, yo creo que Lo checamos, sí, porque vemos hubo tantos reyes, pero no estoy seguro, pero creo que el esposo de Jezabel. fue el esposo de Jezabel. ¿Qué dije yo, de Betsabé, saber. verdad? Ay, no. No, no, sí dijiste Jezabel. Ah, era Acab.
Ah, ok. Entonces estoy confundida. Creo, bueno, sería cuestión de Lo checarlo. checamos, pero bueno, también fue un rey malo Ajá. No y fue mal. lo checamos para, después lo aclaramos para que no nos quedemos con esa duda. Claro. Pero más o menos fue una reseña que les hice aquí, cuánto tiempo vivió, este, que fue un rey bueno, fue un rey piadoso, que al final de sus días, pues le pasó a lo que a muchos, ¿no? Se pierden el piso, pero bueno, realmente, más o menos para que ustedes tengan una idea de quién fue Ezequías, del rey que está hablando. Digo, ya hemos hablado desde los dos capítulos anteriores de él, pero bueno, no está de más que veamos más o menos quién era Ezequías. Si quieres cambiamos de diapositiva. Oye, Brenda, si además ahorita tengo aquí un esquema de los reyes de Israel y de Judá, y el esposo de Jezabel era del reino del norte, era Acab. Bueno, Ah, entonces sí era acá. Acá es otro, ¿verdad? Sí, Acab era el esposo, el que se casó con Jezabel, pero esos eran del reino del norte. Ok. Y aquí, según el esquemita que tengo en la mano, que ya una vez se los hice llegar, pero luego les voy a tomar una foto y se les voy a mandar. Su papá era Joaquín, hijo de De Josías, acá. Ah, hijo de Josías, Amor. Ah, no, perdón, perdón, estoy mal. No, sí, Brendis, estás en lo correcto. Ezequías era hijo de Acaz, de de acá acá. sí. Acaz, y no de Acab, es Acaz. ¿Y Acaz, quién es acá? y Hijo de acá ya fue Manasés. Sí, ese aquí estuvo a Manasés. sea, Ezequías queda en medio de Acaz y de Manasés. Padre malo y hijo malo. Vale, ¿No? perfecto. Muy Bueno, bien. les mando mi foto en Entonces, un rato. sí, de todos modos lo checo bien y ya lo Sí, comparto. claro. Bueno, entonces empezamos capítulo 38 versículo 1. Dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, pues como les comenté hace rato, la enfermedad de Ezequías ocurrió antes del hostigamiento asirio de Jerusalén, que se describen en los capítulos que vimos anteriormente, 36 y 37. Este, Podemos ver que Ezequías enfermó de muerte. No se nos dice cuál fue la enfermedad que tenía Ezequías. Aquí la Biblia no describe, pero al final del día no importa qué enfermedad tenía Ezequías, sino que estaba enfermo, que realmente Dios le mandó esta enfermedad para que se acabaran sus días. Ezequías fue un buen rey, incluso quitó también muchos altares altos donde la gente iba a adorar, pero no a Jehová, era idólatra. Recordemos que realmente el reino tanto del norte como del sur, este, Dios les mandó juicio precisamente por idólatras. Una de las cosas fue la idolatría. En cuanto a Judá, bueno, sí fue la idolatría, pero también que no guardaron el año sabático, por eso es que los mandó de cautiverio a Babilonia. Entonces, Ezequías quitó muchos altares altos, hizo muchas cosas, ¿no? Hubo mucho reavivamiento, este, pero Dios le mandó esta enfermedad. Y sabemos que viene de Dios porque el profeta Isaías hoy le dijo que él iba a morir, que ordenara su casa porque iba a morir, forzosamente. Si quieres cambiamos diapositiva, Japu, por favor. Entonces le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Eh, Dios realmente aquí fue bondadoso porque le dio la oportunidad de ordenar su casa. Muchas veces, o muchos de nosotros nos morimos y no tenemos la oportunidad de poder acomodar las cosas, ¿no? ¿Cuántos problemas no hay de testamentos, de herencias, que entre familiares están
peleando por las cosas. Aquí Jehová le dio la oportunidad a Ezequías de que ordenara. Me parece que aquí todavía Ezequías no tenía hijos, no tenía un heredero. Entonces, bueno, pues realmente Dios fue muy piadoso y muy bondadoso, pero obviamente Ezequías no se quería morir, él quería seguir siendo rey, quería seguir gobernando y lo había hecho bien hasta ese momento. Entonces vemos que no es como ahora en la actualidad, digo, no es que ahora nos querramos morir, ¿no? Como una vez comentamos, pero pues ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Nosotros ya sabemos que cuando nos muramos, vamos a ir a la presencia del Señor. Pero Ezequías no lo sabía, porque recuerden que el Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Entonces, él todavía no sabía. De hecho, la mayor parte de las personas del Antiguo Testamento no sabían a dónde iban a ir cuando murieran. Entonces, realmente, Ezequías pensó que ahí se acababan sus días, ¿no? Que ahí se acababa todo, porque no tenía la certeza a dónde iba a ir. Que de hecho, que como siempre hemos dicho desde Génesis hasta de pasta a pasta, en la Biblia es ¿cómo es? Cristocéntrica. Cristocéntrica. Oye, Eh, Beatriz, pero una pregunta. ¿Por qué crees tú que nosotros tenemos más conocimiento acerca de la muerte después, o sea, de la vida después de la muerte? Y la gente del Antiguo Testamento, ¿por qué no tenía este conocimiento? ¿Cuál es ah, la razón? Bueno, la razón principal es porque en el nuevo pacto es precisamente nosotros ya tenemos la certeza de que Jesucristo vino a la tierra, Dios encarnado vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Y Él nos prometió que tenía moradas en el cielo. De hecho, Él nos dio la salvación y nos prometió vida eterna. Entonces, en el Antiguo Testamento aún no tenían conocimiento de este nuevo pacto. De hecho, ellos no sabían. Más adelante vamos a ver qué es lo que pensaban, a dónde se iban a ir al Señor, que se iban a ir así a lugares donde ya no iban a poder tener alabanza con Dios o convivencia con Dios. No sé si más o menos Sí, estoy. es que la razón es porque Dios ha dado su revelación progresivamente. O sea, nosotros ya tenemos toda la revelación completa. La gente del Antiguo Testamento no la tenía. Lo único que mencionaban es, lo único que ellos sabían que había resurrección porque Daniel lo menciona, ¿sí? Dice, iré al polvo, pero volveré a vivir. Ellos sabían que había resurrección, pero no tenían todos los detalles acerca de, por ejemplo, aquí Ezequías piensa, pues ya muerto ya no puedo adorar a Dios. Y nosotros sabemos que sí, hasta en el cielo vamos a adorar al Señor. Pero ellos no sabían eso, ¿no? Entonces, eh, era lo único que sabían que uno va a resucitar al final de los tiempos. Era porque Daniel lo menciona. Pero fuera de ahí ya no sabían nada. Y si te fijas que Ezequiel está diciendo, pues voy a morir y lo que me duele es que ya no voy a poder adorar a Dios, etcétera, ¿no? Ajá. Porque no tenían mucho conocimiento acerca de la vida del más allá. La vida eterna. Ajá. Así es. Ajá, porque entonces fue progresivo, o sea, Dios nos fue dando su plan poco a poco. En el Antiguo Testamento aún no tenían conocimiento total de lo que nosotros ahora ya tenemos conocimiento. Nosotros ya tenemos, En cuánto tiempo dio su revelación? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios hacer toda su revelación completa? o sea, de terminar Desde el Génesis libro, hasta Apocalipsis, ¿cuánto tiempo transcurrió? como 2000, No, menos, un ¿no? poquito menos, alrededor de 1500 años. Desde lo Ok, que escribió Moisés hasta lo que escribe el apóstol Juan Apocalipsis, transcurrieron como 1500 años. 200 años, más o menos. Aprox. Pero qué bendición nosotros tenemos ahorita. O sea, de verdad, ¿cómo podemos decir que somos bendecidos? Porque nosotros ya tenemos toda la revelación en la Biblia. Claro. Por ejemplo, pues, Daniel, pues tenía varias, ¿cómo se dice?
pergaminos, o sea, él leía la Biblia, pero no la tenía como nosotros la tenemos ahorita. Y sin embargo era estudioso de la palabra de Dios y él descubrió que efectivamente cuando se fueron de cautiverio, que eran 70 años de cautiverio. Entonces, ¿pero por qué lo sabía? Porque leyó la palabra de Dios. En Jeremías creo lo decía, ¿no? Jeremías ya estaba el libro de Jeremías. Sí, Entonces, realmente somos nosotros muy bendecidos porque ya tenemos toda la revelación. La cosa es leerla y entenderla, ¿no? pues sí. Ok, Adelante. versículo 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ay, y lloró Ezequías con gran lloro. Bueno, pues que vemos que este Ezequías oró al Señor. Vemos que él se volteó a la pared. Bueno, esto muestra que Ezequías era, pues serio en sus oraciones. Él dirigió una oración a Dios eh, en humildad, ¿no? Sinceramente. Y le dijo, pero vemos esta oración. A ver, ustedes díganme si esta oración que este Ezequías está haciendo, nosotros la haríamos. Bueno, bueno. Perdón, es que por lo que los perros estaban ladrando. Ah, Pero, no. bueno. Perdón, ¿eh? Ya, parece que ya se calmaron. Pero lo que les comentaba es que si este ruego que tuvo este Ezequías hacia Jehová, ustedes ahorita me comentan, sí, gracias, mamá, si realmente es un ruego que nosotros hacemos en la actualidad. Y si no, ¿por qué es que lo hizo así? Ya lo comentamos ahorita un poquito en relación a lo que ellos pensaban de la muerte. Pero ahorita lo leemos y ya me comentan. Dice, oh Jehová, te ruego que te acuerdes. Aquí este Ezequías le está diciendo, o sea, le está pidiendo a Dios, oye, Señor, recuerda que yo he sido un buen hombre, he sido un buen rey, ¿no? O sea, se está justificando, autojustificando por sus propios méritos. Ajá. Pero vemos que en el Antiguo Testamento esto era así. ¿Por qué? Porque recordemos que teníamos que obedecer. Bueno, en el Antiguo Testamento se tenía que obedecer. No era, no era como el nuevo pacto, ¿no? Que es incondicional. En el Antiguo Testamento era condicional, la ley era de que se tenía que obedecer. Entonces, por eso Ezequías hace mención de esta manera. Le dice a Jehová, acuérdate, Señor, de lo que hice. ¿Por qué? Porque para Ezequías era importante que Dios viera que tenía que obedecer, ¿no? Entonces, por eso recordemos que Dios te enviaba bendiciones y maldiciones a base de la obediencia o desobediencia. Pero bajo el nuevo pacto somos bendecidos por el principio de fe en Jesús. El principio de oración de Ezequías no es apropiado para un cristiano de hoy. Oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre de quienes somos o de lo que hemos hecho. Y además, Este, suena como que Dios está en deuda con él. exacto, Sí. Mira, en el antiguo pacto, en la ley, si se obedecía, había bendición. Y en el nuevo pacto, porque ya hemos sido bendecidos, debemos de obedecer. ¿Sí?
Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, etcétera. O sea, porque ya hemos, cuando dice por las misericordias que hemos recibido, es por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, eso obliga, nos motiva a obedecer, no para recibir la bendición, sino porque ya la hemos recibido. En el antiguo pacto, si se obedecía, había bendición, y si no, había maldición. Sí, sí, exactamente. Entonces, nosotros ahorita podemos comparar, digo, o sea, también me parece interesante comparar cómo es que ahora pedimos y cómo es que en el Antiguo Testamento pedían. Porque muchos cristianos o no sé, otras X personas piden como exigiéndole a Dios, ¿no? Señor, yo te digo que me hagas esto, que me des esto, y lo decreto. Y entonces aquí estamos viendo un ejemplo del contraste que es cuando se pedía en el Antiguo Testamento, porque ellos se basaban en la obediencia, en lo que decía la ley, y ahorita en el nuevo pacto que nosotros nos basamos, lo pedimos en el nombre de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un nuevo pacto. Sí, Dios ya pagó todos nuestros pecados en la cruz, Él derramó su sangre por nosotros. No es que nosotros vayamos digamos, ya pagó, pues vamos a pecar. No, obviamente cuando ya tienes al Espíritu Santo, ya no pecas con gusto, ya no te satisface el pecado, ¿no? Estamos todavía en este mundo, en este cuerpo, somos apartados de Dios, somos santificados, pero todavía no somos glorificados. Entonces, debemos reconocer que solamente por el sacrificio de Cristo es que somos salvos. así es, Ezequías oraba de esa forma porque obviamente no quería morirse. Pero Exacto. imagínate que Pablo dijera, Señor, ¿cuánto te he servido? No quiero morir. Pablo decía lo contrario, para mí el morir es ganancia. ¿No? Así es. Él no tenía temor a la muerte. Entonces imagina que le estuviera pidiendo a Dios, Señor, no quiero morir porque ya ves cómo te he servido yo, ¿no? Ajá. No, Pablo decía a la hora que quieras, Señor. Para mí el morir es ganancia, porque voy a la presencia de Cristo. Así que sí, es un contraste muy llamativo la manera de orar y ahora, ¿no? Exacto, pero bueno, pues como lo dijimos anteriormente, en el Antiguo Testamento no tenían la certeza a dónde iban a ir. Claro, Ahora ya sabemos, ¿no? claro. Oh, ay, perdóname, tengo una tos terrible. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Eh, ¿Por qué? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es que lloró Ezequías tanto? Pues precisamente por eso, porque él pensó que al morir ya no iba a tener esa comunión con Dios, que ya hasta ahí llegaban sus días, ya no había vuelta atrás, ya no iba a tener esa comunión con Dios, ¿no? Entonces, por eso lloró de esa manera, ¿no? Y bueno, pues esta referencia nos hace ver que efectivamente como seres humanos, pues cuando no conocemos la palabra de Dios, nos da gran temor. ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Pero ahora que la conocemos, sabemos a dónde nos va a llevar la presencia de Dios. Yo no digo que no nos dé miedo morir. Obviamente, la forma en cómo vamos a morir no la sabemos. Y quizás puede ser que nos dé algo de temor el saber cómo, ¿no? Pero si descansamos en el Señor y si nos ponemos en sus manos, pues debemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos seguros que Él tiene el control de todo. Entonces, estos contrastes que nos hacen ver del Antiguo Testamento ahora al Nuevo Pacto, pues sí cambia totalmente la perspectiva, ¿no? A nosotros como cristianos, porque sabemos a dónde vamos, ¿no? Y Quizás otras personas no, porque no saben. además, Brenda, se acuérdate que Romanos dice, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces, cuando alguien se muere, es simplemente Dios está tomando lo que le pertenece.
Claro. verlo con esa, como dice Pablo a los tesalonicenses, como aquellos que no tienen esperanza. Así es. Sí, porque si le llamamos Señor, Señor es una manera de decir te pertenezco. Soy tu esclavo, como decía Pablo, ¿no? ¿Sí? O sea, soy esclavo del Señor. Y así somos nosotros. Cuando le llamamos Señor a Jesucristo, somos. Realmente esa es su misión de que le pertenecemos a Él. Entonces, bueno, pues no hay que pensar, digo, no hay que estar pensando en eso porque pues tampoco es sano, pero cuando llegue el momento, pues ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Claro. Versículo 4 dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Bueno, pues aquí estamos viendo algo bien importante, algo que tú nos explicaste la otra vez, Juan Carlos. La oración va a ser que cambie la voluntad de Dios. Eh, porque es que aquí ya Dios había dicho que Ezequías iba a morir y Ezequías oró y lloró y Dios escuchó su oración y cambió. Esta es una gran pregunta que es importante que alguien con el conocimiento que tú tienes, Jaco, nos pueda contestar para saber realmente qué significa esta oración que hizo que se le prolongaran 15 años a este Ezequías. Mira, voy a tratar, porque me agarraste en curva. Perdón. Trataré, mira, Dios decreta, lo que Dios decreta, mira, vamos a ver si puedo explicar. En la voluntad de Dios hay una voluntad de decreto y hay una voluntad de deseo o voluntad revelada, ¿sí? Pero a veces no coinciden. Mira, por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿sí? Le dijo con, que lo sacrificara. Esa era su voluntad revelada de Dios, sacrificarlo. Pero su voluntad de decreto era que no iba a morir. Entonces, hay una voluntad de Dios. Cuando decimos, podemos, y voy a tratar de explicar, ¿cuál es la voluntad de decreto? Todo lo que sucede es porque Dios lo decreta, ¿sí? No hay la más mínima. Lo que sucede es porque Dios lo decreta. ¿Y cómo sabemos que Dios lo decreta? Pues porque sucede. Mira, por ejemplo, voy a tratar de explicar. La voluntad de decreto era que hoy estuviéramos toda la iglesia aquí congregada para escuchar el estudio. Esa es su voluntad de deseo de Dios, ¿no? Sí, pero la voluntad de decreto fue que nada más íbamos a estar los poquitos que estamos, ¿sí? Entonces, ahora hay otra cosa. Dios determina el medio, lo que va a suceder, ¿sí? Y no, perdón, lo que Dios decreta y sucede, Dios determina el medio. A ver, mira, por ejemplo, aquí puede uno decir, ¿por qué si Ezequías oró fervientemente, Dios le concedió 15 años más de vida? Uno podría pensar, estoy enfermo, voy a orar con mucha fe, ¿sí? Y Dios me va a conceder más años de vida. Pero en este caso, Dios decretó que Ezequías iba a vivir 15 años más, pero también determinó el medio por el cual lo iba a tocar, a conceder. Entonces dijo, este, le dijo a Ezequías que iba a morir, pero en su voluntad de decreto estaba, Dios se propuso darle 15 años más de vida, pero la manera como Dios decretó el medio era que Ezequías orara, ¿sí? Mira, a veces no quiero hacer los bolas, pero alguien puede estar orando fervientemente y la voluntad de decreto es que aunque ores mucho, la persona se va a morir, se va a morir.
Dios lo decreta. Entonces dices, ¿por qué aquí si a uno sí le concede y otro? Bueno, y piensan que la oración va a ser el abracadabra o como palabras mágicas. Pero si Dios en su voluntad de decreto dice, esta persona va a morir, así ores mucho, ores mucho. Pero Dios en su voluntad de decreto puede decir, esta persona no se va a morir, va a vivir más, pero el medio por el cual voy a otorgar eso es que él ore. Entonces, ahora, eso no quiere decir que en una situación así, pues ¿para qué oro si finalmente va a ser la voluntad de Dios? Pues es que Dios nos ha dicho que, bueno, ¿qué es lo que demuestra una oración? Que le estás pidiendo al único que puede, es reconocer que Dios puede hacer cualquier cosa. Y además nos estamos humillando cuando le estamos pidiendo a Dios, ¿sí? Eso lo quiero ver. Ya si Dios lo concede, amén. Y si no lo concede, no vamos a decir que la voluntad de Dios no es perfecta, porque Dios sabe por qué alguien se va y por qué a alguien le permite más. Pero fíjate, aquí en el caso de Ezequías, Dios le concedió 15 años más. Nada más dime tú, ¿no hubiera sido mejor que se muriera cuando Dios le dijo? No hubiera tenido a Manasés, ¿sí? Y él no la hubiera regado con los babilonios. Entonces, cuando estamos pidiéndole a Dios que le dé más vida, alguien por ejemplo, que toda su vida ha rechazado a Cristo y Dios dice, va a morir y este está pidiendo que no se muera. Está pidiendo, Dios, déjame. Y que Dios le preguntara, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué tengo que dejarte vivir más años? ¿Para que me sigas rechazando? ¿Sí? Entonces, en este capítulo hay tantos puntos que hay que tratar, la oración, la enfermedad, todo eso, ¿no? Pero bueno, no sé si te los hice más bolas pero cuando Dios decreta algo, también decreta el medio, el cual lo va a obtener. Porque también podía haberlo sanado sin que orara. Si el Claro. decreto era que viviera, pues aunque no orara, Dios lo iba a... Ujú. Mira, es como el que le pide a Dios que se sacarse la lotería, por poner un ejemplo. Claro. Dios puede mandarle que se saque la lotería sin que él se lo hubiera pedido. Sí, Ah, no, es su voluntad. O Dios puede mandarle la lotería si él, bueno, que no es una oración muy santa que digamos, pero es un ejemplo nada más. sí, Bueno, Señor, necesito más dinero para esto, para esto. Hay dos opciones, una que Dios se lo conceda o que no se lo conceda, aunque se la pase orando día y noche. ¿Entiendes? claro, Porque la Biblia dice que es, y Dios sabe por qué contesta a veces que sí te deja vivir más años, a veces ya no. claro. ¿No, Sí, Brenda? Oye, Lolita, Brenda, Sí, oigan, pero, o sea, bueno, nosotros ya conocemos bueno, parte de la palabra de Dios, lo más importante que Jesucristo murió por nosotros y pagó por nuestros pecados, ¿no? Y somos salvos y que ya no perdemos nuestra salvación. Pero bueno, nosotros oramos por un enfermo o por uno mismo, ¿no? Pero a fin de cuentas le decimos que sea tu voluntad, Señor mío, porque nosotros sabemos que si su voluntad es de que nos deje más tiempo aquí, bueno, tiene un propósito, ¿no? Para poderle servir verdaderamente claro. y dar testimonio de, de, de lo que hace, de lo que no hace, ¿no? Pero siempre de acuerdo a su voluntad, ¿no? Es lo que a veces no, yo creo que como humanos no entendemos, ¿no? Que decimos, ay, bueno, personas dicen, ¿y por qué si oré por él lo dejó vivir? Bueno, pues es que, o sea, si el Señor lo permitió y no por eso vamos a perder nuestra salvación, no por eso vamos a dejar de creer en el Señor, ¿no? Gracias, Señor mío, que como gracias que si tú nos vienes por nosotros en este momento, si vienes por mí, Señor, pues gracias porque me voy a olvidar de trabajar, de estar aquí viviendo tantas cosas y voy a estar allá con el Señor alabándolo. Así es. claro. Tengo, Oye, Jaco, sí, perdón. Entonces, esta oración que hizo Ezequías, ¿no fue más como, bueno, que Dios le mandara un juicio por no confiar en que ya era tiempo de que se tenía que ir?
bueno, de que tenía que morir, aunque él no supiera que iba a ir a su bueno, bueno, en la antigua, es que ahí me confundo mucho, pero no fue más así como un juicio de decirle, a ver, entonces, ¿quieres vivir más, Ezequiel? Pues vas a vivir más, pero realmente esos 15 años más que vivió no fueron para glorificar a Dios, realmente, digo, su hijo a final del día, no es que fuera una maldición, ¿no? No es que fuera, él no sabía que su hijo iba a ser así, pero Claro, incluso cuando cometió el error con los babilonios, o sea, eso ya no le glorificó a Dios, lejos de poder agradar a Dios, ya los 15 años más que vivió fueron pues malos, ¿no? Entonces no fue más como un juicio de decir, no confías en que yo ya te estoy llamando, entonces te vas a quedar, pero con tus consecuencias, no sé, más o menos, una idea. Se me vino a la mente ahorita eso. mira, Satanás, piel por piel, todo lo que tenga el hombre dará por su vida. O sea, ¿qué dice esto? O sea, ¿qué está diciendo Satanás? Que el ser humano piensa que lo más valioso que tiene en este mundo es su propia vida. Eso. Por eso y hoy en día se ve eso también, cuando la gente no conoce a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? El mayor favor que tienen es morirse. Y por eso hacen hasta lo imposible porque no se mueran. Y les causa terror la angustia de saber, no saben qué hay después de, entonces si te enseñan que vas a purgatorio o cosas así por el estilo. Pero una persona que conoce a Dios, dice, el pueblo que conoce a su Dios actúa. ¿Sí? El que conoce a su Dios por medio de Cristo no ve la muerte como lo más trágico, porque la Biblia dice que ir con Cristo es mucho mejor que seguir vivo, ¿no? Una tía mía decía, cuando sabía que alguien se moría, decía, ay, bueno, siquiera mañana ya no se para a trabajar. Ahorita me la morí porque decía, ya no voy a trabajar. Pero sí es cierto, o sea, esa es la ventaja de tener ya la revelación completa, ¿sí? Porque sabemos lo que va a pasar ahora que vamos a ver que estamos viendo Tesalonicenses, ahí vamos a ver, y hace rato te mencioné un versículo que dice, acerca de los que duermen, hermanos, no quiero que ignoren, ¿sí? Porque Cristo va a regresar y va a traer, con él va a venir, eh, dice, con todos los que murieron, los que han muerto en Cristo, Cristo vendrá con ellos para recibir su cuerpo, ¿sí? Y después viene el arrebatamiento de los que estén vivos. Entonces, nosotros conocemos eso, sabemos que en las nubes va a haber una magna reunión otra vez entre los familiares que han partido al más allá, a la vida eterna, siendo creyentes, los vas a volver a ver, ¿sí? Pero lo más emocionante es volver a ver a Cristo, ¿no? Eso va a ser emocionante. Entonces, nuestra perspectiva de la muerte es otra, muy diferente. Estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos, dice el Salmo, ¿no? Entonces, lo que el mundo ve como lo más trágico que te pueda pasar, pues un creyente no lo ve como lo más trágico. Dice Pablo, no quiero que entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. O sea, no está diciendo que prohibido entristecerte, pero dice, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Por eso a veces en los velorios es un puro llanto, llanto, Yo, desesperación, que no saben a dónde ha ido esa persona y todo. Pero una vez leí una ilustración de una persona cristiana que murió su esposa cristiana y uno de los que le dio el pésame le dijo, ¿cuánto lamento su pérdida? Y dijo, momento, momento, cuando yo sé dónde está mi esposa no es una pérdida, ¿sí? Yo sé dónde está y al rato la alcanzo. Entonces, esa es la perspectiva de alguien que conoce realmente a Dios a través de Jesucristo, que no hay otra manera de conocer a Dios más que a través de Cristo. ¿No, Brendis? Digo yo. Así es. No, sí, pero como recordamos nuevamente, ¿no? Que en el Antiguo Testamento no tenían esta perspectiva que nosotros ahora tenemos, o este conocimiento, esta Ah, sabiduría que viene de Dios, ah, ¿no? Entonces, bueno, como quiera que haya sido, este, pues Ezequías, bueno, Dios es sabio por qué, realmente sí fue para que aprendiera, para que reconociera, solamente Dios sabe, sin embargo,
como haya sido Dios sabio y por algo se los dio, ¿no? Por algo pasó, por algo escuchó sus oraciones de que no quería morir y bueno, pues Dios escuchó sus oraciones. Es como cuando nosotros decimos, o sea, es que de verdad, cuando haces una oración tienes que tener cuidado qué oras, porque muchas veces oramos pidiendo cosas que a lo mejor ignoramos o nuestra ignorancia no nos deja pedirlo como debe de ser. Y pues Dios dice, eso es lo que quieres, pues adelante, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado lo que uno ora, porque Dios, pues responde las oraciones, Él es fiel, Él es, Él es perfecto, entonces, hay que ver qué es lo que oramos también. Oigan, Entonces, una bueno, pregunta. ¿Tienen ustedes el libro de Arthur W. Pink que se llama La soberanía de Dios? la soberanía de Dios, no. Hay Tenemos uno los atributos de Dios. ese que incluso lo vimos aquí Ajá, pero, ok, les voy a mandar uno de Arthur W. Pink que se llama La soberanía de Dios y hay uno de los capítulos que dice la soberanía de Dios y la oración. Y ahí dice que no hay ninguna oración que cambie lo que Dios ha decretado, ninguna oración. Pero, sin embargo, Dios nos manda a orar y le gusta que oremos. Sin embargo, estás consciente porque, a Juan lo dice, de acuerdo a la voluntad de Dios. la- La oración puede ser muy piadosa y todo, y muy sincera, pero uno de los requisitos es que tu oración esté de acuerdo a la voluntad de Dios. claro. Hay que pedirlo conforme a su Te voluntad. lo digo Sí, llegar para que lean ese capítulo. sí, Japo, gracias. Sí, es importante eso porque, pues, o sea, yo puedo pedir muchas cosas, pero si no es la voluntad de Dios, pues no la va a mandar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo creo que esto es un tema de una clase aparte, la verdad es que, está muy, Brendis, sí, este, acabo de acordarme de una oración. Bueno, mandaron otra vez en el grupo un, algo que decía ese. Hay dos clases de cristianos. A unos quienes decretan y que dicen, yo lo pido, yo lo decreto y así va a ser. Cuando están orando, cuando están pidiéndole a Dios. Pero habemos otros que decimos, bueno, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su voluntad, si Él quiere, si Dios quiere, pues bien, y si no, pues tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Esas son las dos clases de cristianos. Ahí en la diapositiva que pusiste, Brendis, ahorita que estamos viendo, dice, entonces, con nuestra oración podemos cambiar la voluntad de Dios. Mi respuesta es sí y no. Sí Sí y y no. no. Va a ser sí cuando Dios decretó que el medio por el cual va a conceder esa bendición es por medio de la oración. ¿Sí? Y cuando Dios dice otra cosa, aunque ores, no, no vas a cambiar su voluntad. Entonces, cuando aparentemente cambias la voluntad de Dios, es porque Dios decretó el medio por el cual va a conceder la bendición. Y si Dios decreta que la oración es el medio por el cual va a bendecir, está bien. No es que estés cambiando su voluntad, es que Dios siempre lo tuvo así. Dice, puede decir, sí, sí la voy a conceder, pero hasta que ores, la voy a conceder. Hasta que ores. Entonces, si tú oras, Dios la concede. Porque me lo piden. Pero si Dios decretó que no, mira, lo acabamos de ver para no ir muy lejos, con la suegra de Angie, ¿sí? No estuvimos orando desde hace semanas que Angie nos compartió y todo. Y ya ven, Meses, no ¿sí? sé, 2, 3 meses, no sé cuánto, pero estuvimos orando, orábamos en la iglesia y todo, y la señora murió. O sea, entonces, pero ¿sabes cuál es el problema? Que es, si tú entiendes un versículo mal de la Biblia, lo interpretas mal, entonces tu aplicación también va a estar mal. Como en Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Ah, pues aquí está, ¿sí? La oración de fe salvará al enfermo. Y entonces tú estás orando con toda tu fe, ¿sí? Y se ha visto estos casos, bueno, como les digo, la suegra de Angie, ¿sí? Y de todos modos, no sobrevive, la persona muere. Entonces de ahí la pregunta es, o Dios miente, porque dice que la oración de fe sanará al enfermo,
o yo estoy entendiendo mal ese versículo. ¿Qué creen que pase? ¿Dios miente o yo Se, estoy entendiendo mal el se versículo? está entendiendo mal el versículo. Estamos entendiéndolo mal. Claro, porque entonces hay que hacer un estudio exegético, ver cuando está hablando de enfermedad y el contexto y todo, de qué enfermo tiene en mente Santiago? ¿Un enfermo de hepatitis, de diarrea, de cáncer? No está hablando de un enfermo, está hablando de enfermos espirituales. Por el contexto nada más te das cuenta que no está hablando de enfermos. La física. Porque si analizamos, un día podemos hablar de esto, de ese estudio de Santiago 5. ¿Sí? Ver que todo el contexto está hablando que los enfermos son los que se han descarriado, los que los hacen, y dice, por eso dice, el que haga volver a alguien que se ha extraviado, salvará una alma, una vida, algo así dice, ¿no? Entonces, esos son los verdaderos enfermos, los que andan mal espiritualmente. Por eso la confesión, todo eso los va a sentir mejor. Mira, cuando anda una persona en pecado, ¿sí? Y su pecado ya es como una losa sobre él, se alejan de Dios, andan todos de capa caída, ¿no? Entonces, cuando eso es el verdadero enfermo, el enfermo espiritual. Y por las palabras que usa hay que ver en qué contexto se usan en otros textos de la Biblia. Entonces dice, por eso llame a los ancianos, oren por él, ¿sí? Y si alguien hubiera cometido pecado, confiéselo uno al otro. Mira, una persona que está en pecado y confiesa su pecado, desde ahí ya empieza a sentir alivio, ya empieza a sentir alivio de confesar su pecado, ¿sí? Entonces, todo el contexto es de enfermo espíritu. Pero si yo digo que la oración de fe salvará al enfermo, estoy entendiendo más, porque el enfermo en realidad es el enfermo espiritual, no el enfermo físico. Si no, no tendría, no encajaría en ese contexto, ¿sí? Un día, bueno, es que ya nos salimos del tema y ya Sí. pero eh, Claro. hay que entenderlo porque un versículo que tú interpretes mal, tu aplicación también va a ser errónea. Mala. Y vas a llegar a conclusiones equivocadas. No, pues si aquí dice que la oración de fe salva al enfermo, entonces ¿por qué fulanito no se salvó o no sanó? ¿Sí? A lo mejor Claro, Dios pidió, Señor, líbralo ya del dolor, trae su alivio. Y Dios se lo lleva. Bueno, Dios contestó positivamente, se lo llevó para que ya no estuviera sufriendo. Sí, ¿Me explico? Entonces, sí. hay que sí. muchas cosas. Sí, y eso es a lo que me refería, Japo, cuando digo que hay que lo que oramos, hay que saber lo que estamos orando, ¿no? Porque Dios sí, o sea, sí escucha nuestras oraciones. Y ahorita quedó claro lo que dijiste, que Dios puede decidir si, por ejemplo, hablando de la muerte, si va a sanar a la persona, si va a ser por medio de la oración. ¿No? Entonces, también, eso también quedó claro en cuanto a lo de Ezequías, ¿no? Que el oro ya había, a lo mejor Dios quería que orara a Ezequías para pedir, para esta petición, ¿no? O sea, creo que sí, bueno, yo ya sentí que le entendí un poquito más. Es que la oración no es un cheque en blanco, de que No, yo quiero esto y Dios te lo va a conceder, nada más porque lo estás pidiendo y aún pues, puede ser que lo pidas con fe y Dios lo va a conceder. A veces leí una ilustración que me gustó. Pensamos que Dios es una máquina tragamonedas, donde está un gansito, una coca, un sándwich, un cuernito, etc. Entonces tú nada más echas la moneda y lo que quieras que salga, pum, le aprietas el botoncito y eso sale. Y pensamos que en la oración así funciona con Dios, que tú nada más le pides con fe, ¿sí? Picas el botoncito de lo que quieres y que Dios te lo va a conceder. No, nada tiene que ver con la oración, ¿sí? claro, Primeramente es su voluntad, la voluntad, claro. ¿sí? Además, la Sí, fe muy nos la da bien. Dios también. Entonces, ¿cómo puedes saber o sea, realmente Pero, la por fe ejemplo, a ver, viene de Dios, ¿no? Sí, Perdón. adelante. ¿Quién iba a hablar? ¿Uriel? Uriel, Pero por ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, yo tengo una enfermedad, yo tengo cáncer, ¿no? Y le pido yo al Señor, Señor mío, te pido que me sanes, por favor, y todo, pero si es tu voluntad, ¿verdad? Claro, Obviamente, bueno,
Obviamente, si su voluntad es de que yo me muera, bueno, o que me deje la enfermedad, pues yo voy a seguir creyendo en el Señor, voy a seguir orando, voy a seguir este, leyendo la palabra de su palabra y seguir adelante, no porque no me vaya a sanar en el momento o que yo iba a tomar mi tiempo, no voy a dejar, o sea, no voy a dejar de querer y de seguir creyendo, Claro, ¿no? Por eso nosotros tenemos la confianza que vamos a ir con Él y hágase su voluntad. Todo lo que pedimos es y hágase su voluntad del Señor. Si es su voluntad, adelante. Si no, tenemos que seguir adelante y seguir creyendo en Él. Esa es la fe. no, y además eso nos da certeza de que cuando le oramos a Dios, la voluntad de Dios es perfecta y la de nosotros no es perfecta. Entonces, uno debe de llegar a la conclusión, si es tu voluntad, porque quizá te estoy pidiendo algo que no está en tu voluntad. Mira, otro ejemplo otra ilustración que escuché. Un pastor de una iglesia muy querido por su congregación estaba enfermo, como Ezequías, enfermo de muerte. Y la congregación se estuvo orando para que no se muriera. Sí, lo querían mucho. Y se murió. Entonces llegó otro pastor, cuando llegó el otro pastor le comentó que estuvieron orando mucho por él y pues nada, que Dios se lo llevó de todo. Y le dijo, pues es que no estaban orando dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si se llevó a su pastor anterior, es porque ustedes dependían mucho de él y de quien deben depender es de Dios, no de su pastor. Por eso se lo llevó como una lección para ustedes, que la confianza debe estar en Dios, no en tu pastor, ¿sí? O sea, era un buen pastor y todo, pero tu confianza debe estar en el Señor, no en Claro, el pastor. así es. Sí, ya estaban poniendo al pastor antes que a Dios, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces what next seguimos. now? ¿Qué sigue, Brandis? Versículo 6 dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Bueno, aquí también nos confirma que efectivamente aún no lo libraba del asedio asirio. Lo que comentábamos, que la enfermedad fue antes que el rescate de que los asirios no los conquistaran, que el versículo 38 fue antes que el 36 y el 37. Claro, esto sucedió antes de los otros. Antes. Ajá. Aquí ya nos confirma, ¿no? Porque, este, em, ok, entonces vemos que, ay, perdóname, es que ya aquí ya me perdí la conexión de las dos promesas. Ajá. Entonces aquí Dios iba a sanar a Ezequías e iba a librar a su pueblo de los asirios. Entonces aquí Dios le contestó estas dos oraciones, ¿no? Tanto la sanación de Ezequías, como la liberación de su pueblo de los asirios. Los Claro. iba a librar de esta conquista. Versículo 7. Ahí es donde nos damos cuenta que no está cronológicamente, porque ya la liberación, ¿se acuerdan que mató a 180,000 Que asirios? la leímos antes. Entonces sí. Bueno, adelante, Brendis. Ok, versículo 7 dice, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Pues aquí estaba, pues es que Ezequías pidió una señal y fíjense cómo es Dios de misericordioso. Él no tenía por qué darle una señal, porque ya nada más con el hecho de pedírselo a Dios y si Dios se lo concedió, Ezequías no tenía por qué pedir señal, pero sin embargo, Dios le va a dar una señal. ¿Por qué? Entonces habla más de la misericordia de Dios hacia Ezequías. Dios no tenía esa obligación de darle una señal, pero le dio la señal, ¿no? Claro, Este, cuando alguien pide señal, una de dos, ¿está pidiendo señal de parte de Dios o está tentando a Dios? es- Porque uno de los maestros dice, no tentarás a Dios, al Señor tu Dios, ¿sí? Y muchas veces,
cosas que pedimos, lo estamos tentando y eso es pecado. Y como dices, a veces hay alguien que no pide señal y Dios se la da. Y a veces piden señal y Dios no les da nada. Vemos nuevamente que Él es soberano. Exacto. Y bueno, vemos aquí, ¿no? Para nosotros debería ser suficiente que Dios simplemente nos diga te amo, pero Dios hizo mucho más demostrándonos su amor. ¿Cómo fue eso? La cruz, En la cruz, exacto, entregándonos a su Hijo Jesús. Entonces, qué Dios tan misericordioso tenemos, ¿no? claro, ¿qué mayor señal quieres que la cruz? De la cruz, exacto. Versículo 8. Eh, He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Bueno, pues esta fue la señal que Dios le mandó. Me acuerdo mucho de la señal también que le mandó a Josué, ¿no? Que hizo detener la tierra para que le diera la victoria contra sus enemigos. Bueno, aquí a Ezequías le mandó esta señal que iba a hacer que la sombra, yo haré volver la sombra por los grados, 10 grados atrás. Dios prometió hacer algo completamente milagroso como señal confirmadora y sucedió tal como Dios lo prometió, ¿no? Efectivamente, pasó esto que nos está aquí marcando la Biblia. Oye, Esta fue una señal, sí, síguele y ahorita te comento. bueno, nada más rápido, esta fue una señal maravillosamente apropiada para Ezequías. Al hacer que la sombra del reloj del sol se moviera hacia atrás, le dio más tiempo en un día, al igual que Dios le dará más tiempo a Ezequías. O sea, así como hizo que le diera más tiempo para que los asirios no los conquistaran, también le dio este tiempo para que Ezequías viviera 15 años más, ¿no? Ujú. Eh, Dios simplemente podría haber movido el sol hacia atrás. O sea, él tiene eso que, si él decide hacerlo, pues lo hace sin que, este, nada más con el poder de su palabra, ¿no? Mira, realmente esto nos deja sorprendidísimos. Esto es un portento de milagro. No sé si entiendan en qué consistió el milagro. Se dice en el reloj de Acaz. ¿Quién era Acaz, dijimos? El papá de Papá. Ezequías. Se cree que él construyó, es la primera vez que se menciona un instrumento que va a medir el tiempo, ¿sí? Es un reloj y se cree que pudo haber sido así, que Acaz construyó un obelisco de esos monumentos largos, 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 de, bueno, más de 20. Ah, sí, que tienen una punta, ¿no? Y conforme la Tierra va girando alrededor del, bueno, más bien sobre su propio eje, cuando la Tierra va proyectando una luz. No sé si te has fijado que cuando amanece en la mañana, hacia dónde pega la sombra, Ajá. ya está el sol arriba, y conforme va avanzando, la sombra se va moviendo, ¿sí? Y si tienes puesto un obelisco era para medir el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí se daban cuenta más o menos qué hora del día era, por medio de la sombra que proyectaba el obelisco, conforme va girando la Tierra sobre su propio eje. Bueno, esto es fantástico porque si dice que volvió el sol 10 grados, entonces me figura como que era ya la hora real eran las 5 de la tarde. ¿Cómo está proyectando ya la sombra a las 5 de la tarde? Y la retrocedió 10 grados. ¿A qué horas la regresó? Entonces quítale a las 7 de la mañana. O sea, como que la sombra retrocedió, ¿sí? O sea, ¿sí me explico? O sea, la sombra Sí. se proyectaba, dicen que sobre una escalera. Y ahí decían, ya cuando está en tal escalón ya son las 8 de la mañana. Tal escalón ya son las 10 de la mañana. Cuando ya estaba proyectado en tal escalón ya son las 12 del día. Y después así. Bueno, ¿cómo pudo haber hecho Dios eso? Brendis, tú decías que movió el sol y yo pensaría que retrocedió sobre el eje, el movimiento de rotación, Dios lo alteró. No sé, no tengo ni la más mínima idea. Por eso los que atacan a Dios dicen, cuento de vaqueros. Vaqueros, ¿cómo puedes creer eso? Eso va contra las leyes de la naturaleza. Pues sí, pero ¿quién hizo las leyes de la naturaleza? Dios. Dios las hizo. ¿Quién hizo la luz? Dios. Entonces, Dios puede hacer eso.
Claro, No hay imposibles, dijo Jesús, para Dios no hay nada imposible. Pero si es un portento de milagro, bueno, todos sus milagros que abrieron todo, también, ¿sí? así es, Este sí, me deja a mí con el ojo. Entonces, en lugar de tratar de averiguar cómo lo hizo Dios, ni quiero saber, quizá algún día lo sepamos, simplemente decimos que Dios todo lo puede hacer, todo claro. Para él no hay imposibles, o sea, para lo que nosotros es imposible, para Dios, ¿no? para él todo lo es posible. Entonces, él nos tiene en la palma de sus manos, de hecho, sostiene el Ahora, mundo con el pudo haber poder. sido lo del reloj y la sombra. Mira, dice aquí, este, Dios confirmó su promesa de Ezequías con una señal. Es evidente que se había edificado un aparato especial como una escalinata que medía el tiempo, lo que estabas comentando, algún tipo de reloj solar. Cuando el sol se ponía en el oeste, su sombra se proyectaba por las gradas de la escalinata, de manera que el pueblo podía verificar la hora del día. También dice aquí, no se sabe cómo ocurrió ese milagro de dar marcha atrás al avance de la sombra que proyecta la luz del sol. Quizás se revirtió la rotación de la Tierra o los rayos del sol fueron de alguna manera refractados. Bueno, como quiera que haya sido, pues fue un milagro y eso pues solamente Dios. Pues sí, Oye, definitivamente, digo, hay cosas que no entendemos, pero creemos. claro, totalmente. Sí, sí. Nuestra mente no está diseñada para entender. Mira, como dijo Deuteronomio 28:28 o 29:29, ya ni me acuerdo. Creo que es 28:28 que dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios, ¿sí? Sí. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que las obedezcamos. Entonces, en lugar de tratar de quebrarte la cabeza como lo hizo Dios, no lo Claro. vamos a hacer. Mejor obedece lo que sí te reveló claramente. Mira, ahorita que mencionas que el contexto de cuando Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Recuerdan en qué contexto está diciendo Jesús esas palabras? ¿Recuerdan? No, Do you remember para que me entiendan? no. Se acercaron, a ver, déjame ver, el joven rico. El joven rico le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta, ¿no? Pregunta que todo el mundo debería hacérsela. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Que Obede vendiera todo. Vende, no, que obedeciera la ley. Y dijo, toda la he obedecido, toda. ¿Sí? Ah, qué bueno, dice Jesús, qué bueno que todo lo has obedecido. Está bien, dice, entonces ahora vende todas tus propiedades, dásela a los ricos, a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Se acuerdan qué hizo? Se entristeció y se Se fue. fue, Fue triste, dijo, no, pues eso es mucho, ahí nos vemos, ¿no? Sí, y entonces los discípulos de Jesús se acercaron y dijeron, pues ellos pensaban, pues si para uno rico, porque dijo si este rico no se puede salvar, ¿sí? Pues ¿qué será de nosotros? Y le dijo, fue cuando Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, lo que está diciendo ahí Jesús es que la salvación es imposible para el hombre, imposible. Nadie puede salvarse por sí mismo, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Posible para Dios. Y Dios Amén. nos dio el camino para llegar a él, que fue Jesucristo, ¿no? Pero ese es el contexto, ¿no? De la salvación. Jesús, lo que es imposible para el hombre, o sea, la salvación es imposible para el hombre, pero para Dios es posible. ¿Y cómo lo hizo? Pues por medio de Cristo. así es. Dígale. Amén, Muy amén. bien, amén. Versículo 9. Dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejador
corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina, me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Bueno, pues aquí es lo que estábamos platicando hace rato. Este, aquí Ezequías está haciendo una oración. Él decía que él iba a partir, una vez que se muriera, iba a partir al Seol, y el Seol es el sepulcro o el lugar de los muertos. Ajá. Aquí Ezequías lamenta la noticia de su muerte inminente. Me gustó mucho aquí el comentario de John MacArthur, que dice, a la mitad de mis días es probable que el rey tuviera entre 30 y 50 años al caer enfermo. Entonces aquí vemos que realmente el rey era joven, ¿no? Entonces, si él tenía 35 años y Dios le dio 15 años más, pues entonces moriría a la edad de 50. Pero si su edad ya era de 50, moriría hasta los 65 años. Pero bueno, aquí la idea es precisamente que Ezequías pensó que al morir ya no iba a poder seguir teniendo esta comunión con Dios, que él se iba a ir a donde van los muertos, ¿no? Entonces, esta idea tenía Ezequías, por lo que comentamos hace rato. No tenían la certeza, la seguridad de que dónde iban a partir. Por eso dijo, ya no veré ajá en la tierra de los vivientes. Él pensó que solamente aquí en la tierra podía alabar a Dios, que solamente aquí en la tierra podía hacer sus oraciones y darle la gloria a Dios. Pero bueno, ya sabemos nosotros que Ezequías pues, no tenía todo el panorama de la Biblia, ¿no? Él no sabía de este nuevo pacto. Tenían, de cierta manera, tenían un conocimiento, sabían que un Salvador iba a venir para rescatarlos, porque desde Génesis, desde Éxodo, Levítico, se hablaba de esto, pero no tenían la certeza de cuando murieran a dónde iban a ir, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo precisamente que el pensamiento de Ezequías se basaba en la comprensión del mundo del más allá antes que la vida y la inmortalidad cobraban vida mediante el Evangelio de Jesucristo, según segunda de Timoteo 1:10. Ahora lo sabemos nosotros. Esto explica por qué Ezequías no da la bienvenida a la muerte como un camino seguro hacia la presencia del Señor, porque ellos tenían esta idea de que iban a morir y ahí ahí se acababa su existencia, ¿no? Dice, un comentario dice, para estos santos del Antiguo Testamento como Ezequías y David, la tumba, el Seol, era un lugar incierto. Sabían que el Señor estaba allí, pero no sabían mucho más que eso. Para estos santos del Antiguo Testamento, ir a un mundo del más allá era cambiar la certeza de este mundo por la incertidumbre del mundo del más allá. Entonces, aquí Ezequías tenía este conocimiento, esta idea a dónde es que él iba a partir, ¿no? Ya que Ezequías vivió antes de la obra terminada de Jesús, vivió bajo la esclavitud del temor de la muerte. Esto lo dice en Hebreos 2:14-15. ¿Qué diferente es para el creyente en Jesucristo, para quien la muerte no tiene victoria en el Hijo? Primera de Corintios 15:53-55. Se ha comparado a Ezequías con Pablo, que deseaba partir, lo que comentabas, Juan Carlos, que deseaba partir y estar con Cristo. Pero esta comparación es injusta porque Ezequías todavía vivía bajo la sombra de la antigua dispensación. Israel sabía de una vida inmortal, pero no tenía la gloriosa esperanza que tiene ahora la iglesia. Entonces, ahora nosotros tenemos la certeza y la seguridad a dónde vamos a partir, porque tenemos esperanza. Pero bueno,
aquí Ezequías tenía este gran temor precisamente porque él tenía esa incertidumbre. Ujú. Em, no sé si quieras ampliar un poquito más de esto del Seol, del Hades. Ya lo hemos platicado anteriormente. Ya nos has platicado respecto Está, de esto. está muy claro lo que pusiste ahí. El Seol en el Antiguo Testamento o se refería a la tumba, ¿sí? O se refería al lugar donde estaban las almas de los muertos. El Hades, bueno, hoy te explico el Hades, el Tártaros y el en el Abadón. No tengo mucho, pero por lo que dice ahí en las palabras del Antiguo Testamento y en el Nuevo, nombre también dado al rey del abismo. Eh, ese lo voy a omitir, pero de las que sí tengo esa certeza es en español hablan del Hades como el infierno, el Tártarus como el infierno y el Gehenna como el infierno, pero hay muchas diferencias. Mira, voy a tratar de explicar brevemente. Cuando un creyente muere, por eso aquí no estoy muy de acuerdo en lo que está escrito hasta abajo, porque dice, todas ellas se refieren al lugar donde moran los muertos, pero ¿qué clase de muertos? ¿Qué clase de muertos? Porque un creyente no mora en ninguna de esas. De acuerdo a lo que enseña Pablo en Filipenses, que cuando muere el creyente, un creyente inmediatamente va su alma a la presencia del Señor, inmediatamente. Mientras aquí, Pero se refiere a los muertos que no han creído, ¿no? Por eso habla del infierno. pero Sí, creo. hay una etapa para cada una de esas. Entonces, voy a hablar del Hades, y del Hades, ¿no? Cuando un creyente muere, su alma va a la presencia del Señor, inmediatamente. Cuando muere un incrédulo, su alma va al Hades. No va a ningún lugar que se llame purgatorio a terminar de purgar su condena ni nada. No existe tal cosa en la Biblia en eso. Su alma va al Hades y en Lucas lo especifica, creo que es Lucas 16. Eso cuando el rico está en el Hades y está en un lugar de tormento. ¿Ok? Entonces, al Hades van, el alma del que no puso su confianza en Cristo se va al Hades. Ahí va a estar un buen... El Tártarus, ¿qué es el Tártarus? También se refiere como al infierno, pero ese lugar nada más están ángeles que son... Cuando hubo la rebelión de Satanás, acuérdense que de la tercera parte de ángeles que creó Dios, la tercera parte se rebeló. Y de esa tercera parte están en el Tártarus. Y de ahí no van a salir, sino directo al juicio. Entonces, en el Tártarus no hay almas de personas, nada. Nada más hay puro demonio ahí que están esperando su tiempo para que sean juzgados. Y en el Gehenna es el lago de fuego ese. ¿Sí? Ese era, el Gehenna hace referencia al Valle de Ginón, que era en el sur de Jerusalén, había un lugar que se llamaba el Gehenna, donde quemaban la basura ahí, ¿sí? Todo el tiempo estaba humeando porque estaban quemando basura. Bueno, ahí echaban a los muertos que nadie reclamaba y lo echaban. Que no tenían dónde sepultarlos, ahí los echaban. Fíjense de cómo Dios libró a nuestro Salvador de que fuera arrojado al Gehenna, porque si no fuera por José de Arimatea que puso una tumba, ¿a dónde hubiera parado el cuerpo del Señor? Al, Ahí. al Valle de Ginón, a que lo quemaran ahí. Bueno, de ahí tomaron la palabra Gehenna en griego para referirse al infierno, al infierno. Entonces, cuando venga el gran trono blanco, que es después del milenio, dice, el mar entregó los muertos y la tierra entregó los muertos, el Hades entregó los muertos. O sea, todos esos que están ahí guardados en el Hades hasta que venga el milenio, después del milenio, van a salir sus almas del Hades, se van a unir a sus cuerpos, porque también van a resucitar, pero ¿para qué? Para ser arrojados al lago de fuego. Entonces, recuerden, en el Hades nada más hay almas de gente inconversa, pero sus cuerpos siguen en la tumba. Es como el creyente, su alma está en el cielo, pero su cuerpo sigue en la tumba. Cuando venga el rapto, saldrán de las tumbas esos cuerpos. Los que están en las demás tumbas de los no cristianos, ahí van a seguir. Esos se van a levantar después del milenio con su alma para ser arrojados al. Entonces, resumo rápidamente. El Tártarus nada más hay demonios ahí, punto. No hay personas ahí.
En el Hades están todas las personas que han muerto sin creer en Jesucristo. Y finalmente el Gehenna hasta ahorita es un confortable hotel 5 estrellas que está esperando sus inquilinos, sus huéspedes. Y el que lo inicia primero es el anticristo, el falso profeta, luego Satanás, y después todos los que no han creído en el Señor. Eso es aterrador, aterrador. Adelante, Brenda. Entonces nosotros como cristianos nos vamos directamente a la presencia del Señor. Amén, sí, amén. Amén. Y estas personas que murieron y que no creyeron en el Señor, no pusieron su confianza en Él, pues van aquí directamente al Seol, Al Hades. al Hades, Hades. Al al Hades. Hades. Porque en la parábola de, bueno, ni es parábola, es una historia real de Lázaro y el rico, dice que van al Hades. Ok. Y están conscientes, porque el rico estaba consciente de dónde estaba Sí. sufriendo mucho, que pensaba en sus familiares. Fíjate cómo se volvió de repente evangelista. Vayan y prediquen a sus familiares, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. Ujú. No, qué bueno es que tenemos la revelación completa, porque ya sabemos. ¿A dónde? Y como Así. dice ahí, murió Lázaro y el Señor manda a los ángeles para llevar su alma al cielo. Entonces, eso se deduce que cuando muere un cristiano, el Señor manda a sus ángeles para llevarlo al cielo, porque tienen que cruzar el aire y el príncipe del aire anda ahí merodeando. Entonces, hasta manda a sus ángeles para llevarte tu alma a su presencia, ¿no? Esto es fantástico. Seguro que llegue. Sí, exacto. Ahora sí que le manda guaruras para que su alma no tenga ningún percance. Oye, ahorita, perdón por la comparación, pero ahorita me acordé de la película esa el amor de sombra, algo así, que como viene la luz y vienen unos ángeles y se lo llevan al cielo, ¿no? Una película, secular. Pero ahorita que Ah, dijiste esto, me Dios, ¿no? acordé. La sombra del amor, algo así se llama. Ah, la sombra del amor. Ajá. Ah, Que le ponen una luz y vienen los ángeles y se lo llevan. Y cuando él es malo, bueno, es secular. Y cuando era malo, venían de la sombra, venían del suelo, venía una sombra oscura y se lo llevaba. no, Entonces, más o no recuerdo muy bien menos. esa película, pero vi una película, no sé si la llegaron a ver, que se llamaba Kid Celestial. Sí, Ah, sí, no la Ah, sí, recomendaste, está bien, ya está viejilla, ¿no? La película. pero esa era totalmente antibíblica, Sí, antibíblica, total. estaban en sí. el infierno muy felices, ¿no? Jugando billar y echándose sus Sí. nombres. Según. Alguien que la ve dice, bueno, pues es malo, allá están mis cuates y vamos a pasárnosla bien. Híjole, Oye, oye, pero lo peor, ¿sabes qué? Que la gente piensa eso, que ya va a estar con las diablitas y que va a estar cotorreando y que va a estar. Yo tengo un conocido que dice eso y le digo, no, no sabes, vas a estar ardiendo, no te vas a morir, vas a arder toda tu vida. Y le empiezo yo a decir, pero esa idea tienen Lule y Brenda, Armando. Sí, exactamente. sí, sí, es verdad. Oye, entonces, por decir los del Antiguo Testamento, ¿también van al cielo? Al Seol, pero ¿dónde está exactamente? Pues no lo sé. Pero el Seol, te digo, el Seol se refería tanto al sepulcro como al lugar donde, en el sepulcro estaba el cuerpo, su alma del que murió en el Antiguo Ajá. Testamento, al Seol, que podemos decir que es como el equivalente Al Alá. panteón. no sé la verdad, ahí sí ya no le sé, ¿para qué digo herejías? Ah, Pero es interesante. en aquellos que iban tanto al sepulcro como al lugar donde estaban los muertos. Pero no sé si toda la clase de muertos, los que habían, los que eran temerosos de Dios y los que no eran temerosos, no lo sé, no tenían ellos mucha revelación como nosotros tenemos ahora. Entonces, por eso había tantas cosas, confusiones, porque no tenían la revelación completa como nosotros ahora. Ahora nosotros podemos saber a dónde va uno, a dónde va el otro, cuánto tiempo va a estar ahí, etcétera, ¿no? Sí, porque incluso Pablo lo dice, ¿no? Ay, no me acuerdo si fue Pablo, pero me acuerdo que en la Biblia dice que primero van a ser arrebatados los que ya murieron, Ah, ¿no? Y ya después los que están vivos.
En 15 días voy a hablar de eso, Grendis, en la iglesia, no te lo pierdas. Ok. ¿Qué es Corintios? Es Tesalonicenses. Tesalonicenses. Ok. Sí, parece que el capítulo está largo y este domingo voy a predicar sobre unas exhortaciones de Pablo. Y en 15 días, a las 100 semanas, si Dios permite, porque aquí cada día es por fe, voy Claro. a intentar hablar de lo que es el rapto, lo que es la segunda venida. Ok. Sí, no me lo voy a perder porque sí, es muy interesante. Oye, por eso es importante estar orando por todos nuestros familiares que no han creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que les espera. Sí, Así. Y eso es Sí. para que tengamos nosotros conciencia y podamos hablarles y darles buen testimonio y bueno, no insistirles en nada, pero sí que vean ellos que está uno estudiando la palabra, que Dios nos ha ayudado, nos ha transformado, nos ha hecho personas de bien, ¿no? Entonces, y personas espirituales. Entonces es bien importante, pues, hablarles y decirles hacer nuestro trabajo, ¿no? Y ya Dios decidirá, pero pues recordar que también tenemos familiares que no han creído y solamente el Señor sabe, ¿no? mira, aquí tienes razón en eso. Dice la palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, la oración es para que Dios tenga misericordia por ellos. ¿Me explico? Entonces, por eso oramos. Pero sabemos que Dios también, por el otro lado, ha hecho elección. Pero nuestro ruego es que tenga misericordia, que esté entre su lista de elegidos, ¿no? Así es. Es Sí, como no, es lo que hablábamos de la oración. ¿Cómo? No entendí. Hablan, Urielita. No, por eso no hay que perder la fe y seguir orando, pues. Pues sí, es lo único que podemos hacer y no ser tropiezo para ellos, ¿no? No ser tropiezo con nuestro testimonio. Orar y no ser tropiezo. Así es. Es lo que hablábamos ahorita de la oración, ¿no, Juan Carlos? Que nosotros oramos, pero bueno, Dios ya dispuso si va a ser por medio de la oración o conforme Él sea su voluntad. Y yo siempre confío en que Dios nunca va a hacer nada injusto, que Dios es amoroso, etcétera. Que aún en el hecho de muerte alguien puede convertirse, porque la Biblia enseña eso también. También es válido que alguien se convierta en el mero hecho de la muerte. No, Claro. sí, el ladrón que murió con Jesús Ujú. fue al cielo en el último momento de su vida. Entonces, nunca hay que perder la fe. Nunca. Claro. Una vez dijo Spurgeon, eh, cuando llegue al cielo me voy a sorprender de ver gente ahí que no esperaba ver. Y Ujú. sorprender de no ver gente que esperaba ver ahí. Pero lo que más me va a sorprender es que yo esté ahí, ¿no? Ah, Y eso es lo que, pues sí, sería como Dios se puso ojos en gusanos como nosotros. así es. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, dice Ezequías estaba muy sorprendido, ¿no? Porque Dios le había dado esta oportunidad. Entonces dice, ¿qué diré? El que me lo ha, el que me lo ha, ay, perdón, el que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que deciden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Oh Jehová, me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Bueno, pues aquí Ezequías nos vuelve a decir
que él piensa que solamente aquí en la tierra lo podemos alabar, que solamente aquí en la tierra podemos darle la gloria al Señor. Pero nosotros sabemos que no es así, que también en el cielo lo vamos a estar alabando, que nosotros nacimos para alabarlo, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, Isaías está muy agradecido con Dios. Él se quedó sin palabras al saber que le iba a otorgar estos 15 años más de vida. Y bueno, porque Dios respondió a su oración y todo lo que Ezequías pudo hacer fue alabar a Dios. Él sabía que todo era obra del Señor, tanto de palabra como de hecho. Entonces, de hecho, bueno, él lo único, se quedó sin palabras, lo único que podía hacer era alabar al Señor, ¿no? Eh, el rey tenía confianza completa en Dios. Eso sí, Ezequías era un hombre temeroso de Dios y él tenía la confianza de que Dios le iba a salvar tanto de su enfermedad, de su muerte, como de liberarlo de los asirios, ¿no? Entonces, este, Ezequías era un hombre de fe, era un hombre de oración y aquí no lo dice en su palabra, ¿no? Dice que andará humildemente todos mis años. Esta es una buena promesa, la que hizo Ezequías, ¿no? Pero al final solo era una buena promesa si Ezequías la cumplía. No podemos saber si Ezequías realmente al final de sus días de verdad confiaba plenamente en el Señor por lo que hizo con los babilonios, pero pues Dios sabe por qué le permitió estos años de vida, Dios sabe por qué sucedió esto, y Ezequías tenía esa confianza, él supo que lo salvó, supo que lo rescató de los asirios, y él estaba muy agradecido con Dios, ¿no? Por alargarle la vida. Pero, ¿qué hizo Ezequías durante estos 15 años adicionales que Dios le dio? Bueno, una cosa que hizo fue tener un hijo que lo sucediera en el trono de Judá, que se llamaba Manasés. Eh, Está escrito que tenía 12 años cuando comenzó a reinar Manasés. Esto significa que debe haber nacido en los últimos 15 años de la vida de Ezequías. Lamentablemente, ser padre de Manasés no fue un logro digno. Pero bueno, a final de cuentas, Ezequías pues no tuvo el control de este hijo que tuvo. Realmente no sé cómo explicar esto, pero Ah, sí, yo aprendí, sí está claro, mira, la matemática. Cuando Dios le prometió a Ezequías que iba a vivir 15 años más y Manasés comenzó a reinar a los 12 años, quiere decir que al tercer año de que Dios le dijo que iba a vivir 15, nació. Por eso cuadran las cuentas que después que se cumplieron los 15 años, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Entonces fue ajá, al tercer año cuando embarazó a su esposa. exacto, Después de que Dios le dijo, vas a vivir 15 años, al tercer año fue cuando tuvo este chamaco que salió ajá, tremendo, ¿no? que se le salió tremendito. Ah, Por eso a veces podemos ver que el Señor tenía un plan mejor que Ezequías al llamarlo a casa antes, ¿no? O sea, al haberlo llamado antes para que él muriera. Pero bueno, también Dios tenía el control de esto, ¿no? Dios también sabía que Ezequías vivía y daría a luz a este niño, ¿no? A sí. veces es mejor simplemente dejar nuestro destino al Señor y dejar incluso lo que parece ser evidente, bueno, a su sabiduría. Mira, Pero bueno, pues, una ilustración, Brendis, que leí el otro día, no me acuerdo dónde, y a ver si la cuento bien, de una mujer que tuvo un hijo, y no sé cómo a la edad de 4 o 5 años le vino una enfermedad muy grave al niño, muy grave. Y la mamá le pedía a Dios
que no se lo llevara, que le permitiera vivir, etcétera, etcétera, ¿sí? Algo así como la oración de Ezequías. Bien, bien devota su oración, con mucha fe y todo. Y Dios se lo sanó. Pero al correr los años, el hijo se volvió lo peor, se convirtió en un asesino serial, ¿sí? Entonces lo atraparon, lo condenaron a muerte y todo. Y dice el comentario, dice, eso le causó más dolor a ella que si su hijo hubiera muerto a la edad de 5 años. Sí, A veces no entendemos los caminos de Dios, pero confiamos en Él. Mejor se lo así. hubiera llevado antes y no hubiera matado a tanta gente, pero ¿quién somos nosotros para darle consejos a Dios? Es como decir, no, Dios, te equivocaste, esta idea hubiera estado mejor. Mi idea es mejor, ¿no? No, confiamos en que solamente Él sabe por qué. Claro. Sí, no, la verdad es que estamos en sus manos y tenemos que hacer su voluntad. Aunque a veces nos cueste trabajo, no lo entendamos, siempre estar en su voluntad es lo mejor, ¿no? No entendemos, pero confiamos. Exacto, no entendemos, pero confiamos. Muy bien, entonces vemos que Ezequías dice que he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Esta amargura que tenía, para él se volvió tranquilidad, se volvió paz, ¿no? Aquí John MacArthur dice, tras tus espaldas todos mis pecados. Ezequías sintió que su enfermedad se relacionaba de alguna forma con su propia pecaminosidad. Para librarse de la una, también necesitaba librarse de la otra. Entonces, bueno, pues vemos que aquí tuvo que, tuvo que tener le sobrevino la paz, ¿no? A Ezequías. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro prosperarán tu verdad. Bueno, nuevamente este pasaje refleja la comprensión incierta del mundo del más allá, antes de la obra terminada de Jesucristo. Ezequías sabía que podía alabar a Dios mientras caminaba por la tierra, pero no estaba tan seguro del mundo del más allá, ¿no? Lo que vimos hace rato. Es, no sabía, no sabía dónde iba. Por lo tanto, Ezequías mostró la respuesta lógica a una gran liberación por parte de Dios y él lo que hizo fue adorarlo. Estuvo en constante adoración al Señor porque estaba agradecido por estos días. Versículo 21. Dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Bueno, pues aquí Isaías les ordenó a los siervos pues que hicieran pues tipo medicina que iba a salvar la vida de Ezequías. Realmente, pues no entendemos cómo fue esta curación, pero lo único que podemos entender es que, pues Dios tenía la solución. Esto simplemente fue como añadirle esta curación, pero pues Dios realmente lo sanó con el poder de su palabra. Muchas veces vemos que los médicos, pues están para sanarnos, para curarnos, y pues muchas veces no tienen la curación, ¿no? Pero si Dios les manda sabiduría y les manda entendimiento para que una persona se sane de cáncer, pues así va a ser, ¿no? Si es necesario lo que hizo aquí, que le ponga higos en la llaga, pues así va a ser, porque Dios ya tiene planeado sanarlos. Entonces, vemos que realmente la mano poderosa de Dios, pues es inagotable y Él nos va a sanar. Si es su decisión sanarnos, así va a ser. Pero al final del día, Jesús dijo, vengo a sanar al enfermo.
pero más que referirse a sanarlo físicamente, se refería a sanarlo espiritualmente. Pero esto no lo entendían las personas de su época no lo entendían así. Pero bueno, pues realmente lo que nosotros necesitamos es que Dios nos sane espiritualmente. Primero que ya nos dio un corazón de carne y hueso y somos hechos a su semejanza. Entonces, Él ya nos sanó, Él ya nos libró de la muerte eterna, nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él ya nos sanó espiritualmente. Físicamente Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Realmente hemos pasado por situaciones complicadas de salud y Él nos ha sanado también. Entonces, somos bendecidos por la misericordia de Dios y bueno, pues todavía continúa la vida de Ezequías. ¿Qué es lo que pasó después? Pues no se lo pierda la siguiente semana, en esta hora y en este mismo canal. Todo. Y eso es todo. Oye, y en la actualidad también hay personas que no piensan en la salud espiritual, no saben que vino Jesús a sanarnos espiritualmente. Exactamente. Mira, y cuando llegamos a Isaías 53, donde dice que Él tomó nuestras dolencias sobre sí, muchos creen, los que promueven esto de las sanidades, agarran eso, no, ya Cristo llevó nuestras enfermedades. No tenemos por qué estar enfermos, porque esas ya fueron sobre Cristo, porque dice que todas nuestras dolencias se las llevará, pero Él estaba hablando de dolencias o enfermedades físicas cuando dijo eso. Lo acaba de decir Brenda, estaba hablando en términos espirituales. La peor enfermedad que tiene el hombre es espiritual, no física. Y de esa es la que Jesús vino a salvarnos. Pero aquí hay algo interesante, dice. Tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. O sea que los higos, la masa de higos, o sea, compraron higos, los machacaron y se untaron. Los higos fue las que sanó a Ezequías. No, No, Sí, ¿No? fue Fue el poder del Señor. y ellos de creían Dios. que Dios decía Sobre y van a mí. actuar. Entonces, la fe conduce a las obras. Mira, es lo mismo que cuando Jesús sanó a Bartimeo, le dijo, ¿qué quieres, Bartimeo? Quiero ver. Ah, pues órale, ves. Pero con el ciego que encontró en el estanque de Bethesda, ¿sí? Jesús pudo haber dicho lo mismo. O sea, tenía el poder para también sanarlo inmediatamente. Ve y ve. Pero ¿qué le dijo él? Escupió Jesús oliva. en tierra, hizo lodito y se lo untó en los ojos, dijo, ahora ve y enjuágate. Si Ujú, él estaba creyendo eso, iba a actuar. O sea, Jesús estaba probando su fe, ¿sí? ujú. La fe es importantísima, porque el ciego pudo haber dicho, híjole, ciego y ahora ya está con conjuntivitis porque me echaste lodo. No, Ah, no, el Señor quería, el Señor determinó lo que iba a hacer, pero también determinó el medio. Ve y enjuágate, ¿sí? claro. Y sanó. Entonces, Dios puede, pero no es que el lodo o el agua lo sanó, le devolvió la vista al ciego, fue Jesús, nada más que La fe y utilizó la obediencia. exactamente probando su fe. Bueno, aquí también le dijeron a Ezequías, échate una masa de higos, y estaba el Señor probando su fe. Si te untas los higos en las llagas, y que ya por ahí entendemos que era un problema en la piel, algo así, vas a sanar. Estaba probando su fe. Y eso, cuando tú crees, actúas, Ujú, ¿no? así es. Muy Bien, interesante. muy interesante, para mucha aplicación para nuestras vidas. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues algún comentario final ahí veo que está esta Manuelita, Patti, Oguel, que quiera opinar, porque ya nos quedan 7 minutos y se va a cortar Gracias. Ujú. Creo que Hola. Bueno, digo, bueno, buenas noches. buenas noches. Bueno,
Sí, sí, sí. Nada más un comentario final. Finalmente yo creo que independientemente de que Ezequías haya orado, yo creo que hasta en este momento, o sea, aún esa oración que Ezequías hizo, pues es un testimonio de que cuando la voluntad de Dios es sanar a alguien, pues ahí no hay impedimento para que así se logre, ¿no? Entonces, pues Dios utiliza a, como lo hemos visto, ¿no? A crédulos, a incrédulos e incrédulos para que se cumpla su voluntad. Y en el caso de Ezequías, bueno, pues también ahí fue una muestra de que, o sea, aún para orar y para pedir algo, tuvo que humillarse delante de Dios, ¿no? Del único que tenía en sus manos el poder salvarlo de la enfermedad que tenía. Entonces, pues, finalmente ahí Dios manifiesta su poder y sabemos que, como pues lo hemos aprendido, ¿no? A Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía, o sea, Dios sabía perfectamente que Ezequías iba a hacer esa oración y sabía que a través de esa, pues de la sanación que él recibió, o sea, iba a ser un testimonio de su poder y pues lo sigue siendo hasta nuestros días, ¿no? O sea, no fue, nosotros no sabemos quiénes más fueron impactados por el poder del Señor, por la manifestación que tuvo, ¿no? Pero ahora también nosotros pues vemos, ¿no? Somos también, pues, podemos ser testigos de cómo Dios tiene el poder y la soberanía para pues mover nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Nada más. Muy bien, Pati. Sí, aquí veo algo aquí que tiene que ver con esto. Eh, Aquí Dios está sentando un principio. Ten fe, pídeme que te sante y todo, pero tómate tu medicina. Aquí él iba a sanar a Ezequiel, pero le dijo, úntate un ungüento de higos y úntatelo en. Dios lo iba a sanar, pero le dijo, úntate eso. Entonces aquí hay un principio. Dios finalmente es el que sana a alguien, ¿no? Porque te puedes tomar la medicina y no te vas a sanar. Te está sentando un principio. Es mi poder, pero tómate la medicina. Y esto es muy cierto, miren. Lo que les digo es, si interpretas mal un versículo, tu aplicación va a ser mala. Tenía un cliente que venía hace tiempo a sacar impresiones y todo. Era cristiano, pero desgraciadamente era de esas denominaciones que todo lo sana con puro decreto. Y me estaba platicando que su mamá estaba hospitalizada en la Quebrada. Y cada semana venía y dice, no, pues que mi mamá sigue internada, que no sé qué. Y un día le pregunté, ¿y cómo sigue su mami? Bien, bien, bien. Ya el pastor fue a orar y decretó su sanidad. Ya, ¿sí? Y ya la voy a hacer quebrada y todo porque el pastor decretó su sanidad. Bueno, yo pensando, teniendo otra teología de la enfermedad muy diferente, ay, pues ojalá Dios quiera que salga. Venía una vez por semana, vino una o dos veces después y le volví a preguntar, ¿cómo sigue su mamá? Y dice, híjole, la enterramos ayer. Dije, pues, cuánto lo siento y todo, pero me quedé pensando, pues no, que ya el pastor había decretado que iba a sanar. O sea, te das cuenta de cómo mucha gente dice, o sea, tientan a Dios. No, Dios me va a sanar, no necesito ni tomarme las medicinas porque Dios me va a sanar, ¿no? ¿Sí? Eso es una mala aplicación de la palabra. Tómate la medicina, es lo que los médicos te dicen y todo, y confía en Dios. Ahora sí que orando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, son errores que luego se caen por interpretar mal la palabra de Dios, por no entenderla bien. Bien. Bueno, ¿alguien más? Manuelita, remátela, Manuelita. Creo que no está. Creo que no. No, no está. Despídenos, Frielón, con una oración, si ya no hay ningún comentario, porque ya son casi las 11. No me escuchan, ¿verdad? Ya, ahora ya. ¿Ya? Bueno, pues es cortito. Dice aquí Ezequías creía que porque
siempre estaba haciendo la voluntad de Dios, que se portaba bien, que andaba por el camino que Dios indicó, todo eso. Él creía que Dios lo iba a sanar, porque él se hacía lo que Dios le decía y todo esto. Pero él no contaba que no, sí, le dio 15 años más de vida, pero Dios sabe por qué. No es que te dé 15 años más y que te descarríes, sino que sigas por ese camino. Y él le dice, ¿no? Que le ruega que lo cure y Dios lo cura y le dé esos 15 años más. Aquí yo veo que piensan que si tú le pides a Dios, si has hecho, te has portado bien, creen que Dios tiene la obligación de aliviarte o de hacer lo que tú digas. Y eso no es verdad. Dios sabe cuándo lo va a ayudar, cuándo lo va a sanar, no es inmediatamente. Y uno cree que sí. Entonces, esto es lo que yo veo que Ezequías confiaba, de que pues como él ya se portaba bien todo, Dios tenía como que Dios estaba obligado a sanarlo. Entonces, eso no está, porque aquí lo tenemos en la oración del Padre Nuestro, que ahí nos dice, ¿no? Que Dios, que haga su voluntad, aunque muchas veces no queremos oír la voluntad de Dios, queremos la voluntad de nosotros, y eso no es correcto. Ese es mi, lo que yo concluí en estos capítulos. Gracias. No, pues muy bien, Manuelita. Entonces llegamos a la conclusión que la oración es válido orar No, a Dios y todo, pero no es una arma para exactamente. torcerle el brazo a Dios, sí, con la oración, ¿no? Entonces, es bueno orar, pero siempre recordando, Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Tú sabes, Exactamente. y con esa confianza. Ahora aprendimos mucho acerca de las enfermedades, que el papel que juega la oración y todo, ¿sí? Pero finalmente a la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Si tú utilizaras una oración para torcerle el brazo a Dios y cambie de opinión, entonces Dios ya no es soberano, ¿verdad? Bueno, pues despídenos, Uriel, o la hermana Pati, quien quieran. Sí, la hermana Pati. Adelante. Ya son las 11:02. Adelante. Yo Sí. tengo Pues, Señor y Padre bendito, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre bendito, agradecemos, Señor, infinitamente la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos a través de este medio. Señor, agradecemos porque tu palabra siempre tiene nuevas enseñanzas para nosotros. Y Padre bendito, agradecemos, Señor, por la vida de las personas que preparan el estudio y lo comparten con nosotros. Señor, prospera su conocimiento de la palabra y en nosotros también, Señor. Danos oportunidad de que podamos aplicarlo, Señor, y podamos ser testimonio, Señor, de tu soberanía, de tu poder, Señor, a todos aquellos que no han creído, Señor. También, Señor, seguimos pues orando por Angie, por la familia de Rogelio, Señor. Guíala, úsala, Señor, que sea también ella luz, Señor, y que pues acepten tu voluntad, Señor. Agradecemos, Señor, también porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas que tu voluntad, Señor, es perfecta y que pues se cumple, Señor, a pesar de nuestros deseos, Señor, y a pesar de nuestras, pues, de nuestra naturaleza, Señor. Y agradecemos, Señor, que siempre tu voluntad es la que nos debe de guiar, Señor, y que siempre, Señor, que el objetivo sea seguir dando testimonio, Señor, de la salvación perfecta que hay en tu Hijo Jesucristo. Danos una noche de reparadora, Señor. Pedimos por cada una de las familias que estamos aquí representadas, Señor, que nos des la oportunidad, Señor, de despertar el día de mañana, Señor, y que podamos seguir edificándonos unos a otros, Señor. Todo esto lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. amén, Amén, amén. Viernes con amén, Isaías amén. 39.
Fíjense ya todo lo que hemos avanzado, ya vamos al capítulo 39. Todavía nos falta, pero hemos avanzado bastante. Y sobre todo que ha sido de edificación para nosotros, ¿verdad? Exacto. Amén, sí. Gracias. Gracias. Brothers or sisters. Sí. Gracias. Buenas noches, saludos a todos, saludos Esperancita, Buenas noches. Manuelita.